Hola, esta es la clase teórica 2 del curso de Forma Urbana 2 del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UNSAM. Vamos a encuadrar en esta clase la segunda unidad temática del curso, que tiene que ver particularmente con cómo abordar algunos instrumentos de representación de la forma urbana, particularmente el uso de la imagen. En el programa ustedes podrán ver que básicamente vamos a iniciar ahora un campo de atención que, basado en los contenidos generales del curso, que se enfocan en los problemas de interpretación e imaginabilidad de la forma urbana y territorial, nos resulta oportuno introducir justamente este problema de la imaginabilidad en esta relación que se establece con el problema de la imagen, es decir, con cómo percibimos y cómo la forma de percibir y de sintetizar justamente en una forma esa percepción, en la forma imagen o la forma de la imagen, aparecen una serie de oportunidades que tienen que ver también con cómo imaginar. En particular nos vamos a concentrar en cómo observar y analizar una cultura de la imagen de la ciudad, particularmente de la ciudad de Buenos Aires, desarrollado por el trabajo de los fotógrafos especialmente, pero también de los pintores, y cómo en ese trabajo toma forma una lógica organizativa, que es la del paisaje, que es además una síntesis, un instrumento, un modo de reunir y asociar justamente los materiales con los que nos interesa trabajar en este curso, que es cómo se asocian, no solo cómo se reconocen en particular, sino cómo se percibe la relación entre la arquitectura, las infraestructuras, la naturaleza y los modos de habitar. Entonces, el paisaje es fundamentalmente la herramienta que vamos a tratar de desarrollar para interpretar, junto con la cartografía, complementariamente a la cartografía, esta manera de entender las relaciones que se establecen entre estos materiales de la forma urbana y cómo emergen algunas identidades, algunas singularidades. Para eso también vamos a tratar de concentrarnos en la idea del atlas, es decir, de un documento capaz de organizar distintas imágenes y, en la lógica de cómo seleccionarlas y cómo ponerlas juntas, definir un punto de vista, una interpretación, un modo de estudio. Respecto de la imagen, hay muchas cosas que la cultura ha instalado, ¿no? y que todos conocemos. Me gustaría empezar por una que tiene que ver con este momento muy sintético, bastante fundacional, que es la producción de Leonardo da Vinci, el momento en el cual él, además de producir este muy famoso retrato, probablemente una de las pinturas más famosas de la historia, ¿no? Que es la Gioconda, hace este enlace muy particular, que después se volverá muy paradigmático, entre retrato y paisaje, es decir, entre la idea del cuadro como el modo de describir una figura, particularmente una persona, y el cuadro o el trabajo pictórico como el modo de describir un lugar. Y cómo producir esa síntesis entre figura y fondo, o esa tensión entre figura y fondo, que justamente los enlaza indisolublemente. Pero también me interesa, además de todos los atributos que tiene la pintura a partir de este trabajo de Da Vinci, en mantenernos muy alertas sobre el problema de esta relación objeto-campo o fondo-figura y todo el problema de identidad de las partes, integración de la forma. El razonamiento que de alguna manera despliega en los aforismos más o menos contemporáneos a esta pintura, Da Vinci. Él dice: sabemos con certeza que la vista es uno de los más rápidos sentidos y que ella ve en un instante infinitas formas. Sin embargo, solo puede comprender una cosa por vez.
Un poeta será vencido por el sueño y el hambre antes de poder describir con palabras lo que un pintor puede representar en un instante. Esta idea de la inmediatez de la imagen, de que la vista comprende muy rápidamente, en un instante, infinitas formas, ¿no? También tiene que ver con cómo lo que comprende es fundamentalmente una cosa, ¿no? Es decir, lo que aparece en la relación con la imagen es esta idea de multiplicidad de estímulos organizados muy sintéticamente y una comprensión también inmediata. Esto está completamente instalado en esta frase que desarrolló la publicidad a principios del siglo XX y que se funda en este aforismo de Da Vinci, que es una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Esa idea de que en una imagen uno comprende muchas cosas y que esas cosas están sintetizadas y que pueden ser interpretadas rápidamente, tiene que ver justamente con esta función de lo imaginario, que es abordar el problema del registro de modo sintético, mientras que podríamos pensar que lo simbólico aborda el problema del registro de modo analítico, ¿no? Como describiendo cosa por cosa, definiendo un sistema de notación. Me refiero, por ejemplo, a todo el trabajo cartográfico que podemos hacer, que tiende a objetivar la información que podemos registrar del medio a partir de un sistema de traducciones, de una notación, de una organización de esa notación. Bueno, todo eso que la cartografía despliega analíticamente y sistemáticamente, la imagen lo despliega sintéticamente, amalgamado, ¿no? Y produce un efecto de sentido en general, rápidamente, que es lo que percibimos a simple vista, ¿no? Se trata entonces de un tipo de función del registro cualitativamente muy diferente a la de la cartografía y enormemente productiva para el trabajo de los arquitectos y urbanistas. Esta función de la imagen tiene que ver muy especialmente con el modo de construir la relación entre lo que se observa y el punto de vista. En particular, estas formas que reconocemos tipificadas por Da Vinci y por algunos de sus predecesores, como Filippo Brunelleschi, el arquitecto que ordenó y formalizó la manera de producir las perspectivas, estas organizaciones de visualizaciones del espacio en dos dimensiones, en dibujos de dos dimensiones y pinturas, a partir de fijar un observador como un punto en el espacio y hacer converger todas las paralelas a una fuga sobre una línea de horizonte y a partir de una estructura cuadricular, bueno, esa construcción con ese artificio para modelar la visualización del espacio es justamente un modo de poner en relación las partes y el conjunto en una imagen organizada, unificada por ese sistema, que podemos percibir, por ejemplo, en estos trabajos sobre ciudades ideales desarrollados por los discípulos de Brunelleschi, donde el sistema de la perspectiva, sobre todo, lo que hace es establecer en estos trabajos esta relación muy interesante entre la imagen como un modo de ver el mundo y la imagen también como un modo de imaginar el mundo, porque como vemos, estas perspectivas son de ciudades ideales, es decir, son imágenes construidas a partir de un entendimiento de la función de la arquitectura, de sus organizaciones, para pensar, por ejemplo, posibles ciudades o modos de imaginar el espacio. Pero justamente con esta técnica vamos a reconocer un montón de artistas extraordinariamente influyentes, sobre todo en el siglo XVIII, por ejemplo, Giambattista Piranesi, a quien ya conocemos, pero también Giovanni Canaletto, que van a producir paisajes urbanos, imágenes urbanas, a partir de la construcción de perspectivas, sobre todo para describir estos comportamientos, estos modos en los cuales se sintetiza en una imagen una condición natural, esta, por ejemplo, muy extraña condición de Venecia como conjunto de islas en una situación costera, convertidas en una especie de ciudad flotante, y cómo esta relación entre esa condición natural, el modo en el que aparecen todas estas infraestructuras, que en muchas de las pinturas de Canaletto no solo tienen que ver con la expresión de estas
estos bordes urbanos con la forma de unas especies de grandes veredones y paseos, donde además se producen un montón de intercambios mercantiles y sociales, como vemos en la imagen, sino también como puentes, etcétera, que aparecen más claramente enfocados en otras de las innumerables pinturas que hizo Canaletto de Venecia, y también, por supuesto, la función de la arquitectura, donde vemos muy claramente la descripción muy pormenorizada de los edificios. Es decir, la imagen sintetiza estos tres componentes que tanto nos interesan, las condiciones naturales, infraestructurales y arquitectónicas, y también, muy especialmente, el modo en el que todo este soporte material de la ciudad se articula con las formas de habitar, los modos de las prácticas sociales que tienen que ver con cómo la gente pasea por estas grandes avenidas. Lo podemos ver, además, eso asociado al modo en el cual se visten, se reúnen para dialogar, comercian, se transportan en las barcazas y las góndolas, etcétera. Digamos, cómo podemos de esta imagen, como bien nos dice Da Vinci, en un golpe de vista, sintetizar un montón de cualidades de esta muy singular ciudad del mundo que es la Venecia del siglo XVIII. Y esto también, obviamente, podemos analizarlo en los registros con los que contamos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, esta vista de Adolphe Dastrel de Buenos Aires en 1823 nos muestra justamente esta función de la imagen como en esta clave del paisaje, de cifrar un montón de condiciones en un golpe de vista, en un punto de vista, ¿no? Como ponerse en la posición justamente del viajero que llega a la ciudad y vislumbrar esta ciudad a medida que uno se aproxima, con esta condición muy anfibia de una transición bastante particular entre tierra firme y agua. Vemos un montón como de bancos de arena, de un río en el que está aparentemente una barcaza detenida a bastante distancia de la costa, porque claro, el agua está baja y el fondo es muy chato y entonces no puede internarse mucho más. Y vemos a una carreta metida en el agua, justamente resolviendo el transporte de aquellos que quedan en las barcazas para llegar a la costa, y la gente como reunida en esa costa fangosa del borde, y a partir de cierto límite la aparición de un conjunto de edificaciones con ciertas características. Bueno, en un modo muy sintético podemos empezar a percibir algunas cualidades, de nuevo, especialmente singulares de la ciudad, y el modo en el que se cifran esta relación entre naturaleza y distintos artificios arquitectónicos, infraestructurales y sus modos de habitar, sobre todo su modo de desplegar esta muy particular relación con la costa, con el río. Berger nos aclara bastante enfáticamente estos asuntos, ¿no? Una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia o un conjunto de apariencias que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos o unos siglos. Toda imagen encarna un modo de ver, incluso una fotografía, porque las fotografías no son, como se supone a menudo, un registro mecánico, ¿no? Justamente en este libro lindísimo, Berger, en Formas de Ver, insiste en esta idea, ¿no? La imagen es una forma de ver, no es una visión natural, sino que es una visión recreada o reproducida, ¿no? Es un modo de volver analítica la manera de ver el lugar y darle una apariencia, separarlo del lugar y, como él dice, preservarlo, ¿no? Como ponerlo fuera de la escena y convertirlo ahora en un documento, en una herramienta de visualización comprensiva, que a la vez, como bien señala, está construida de alguna manera, o está, como veíamos en las perspectivas, ordenada por un método geométrico para visualizar las relaciones entre las partes y el conjunto, o traducida por un sistema de manchas de color o por un sistema de tecnología que impregna una película con impactos de luz, pero en todo caso, cómo establecer ese punto de vista, esa visión, en qué instante, cómo encuadrarla,
es lo que determina toda esta condición constructiva de la imagen y es en lo que nos gustaría detenernos. Hay una serie como les decía, una serie de imágenes de esta Buenos Aires de la época de la independencia, donde algunas, por ejemplo en este caso las de Emerick Essex Vidal, producen justamente una descripción muy, muy pormenorizada de estas relaciones y de la construcción de este punto de vista. El trabajo de Dastrel que veíamos antes era un grabado, en este caso los trabajos de Essex Vidal son acuarelas, y en estas acuarelas lo que hace Vidal es, bueno, como trabajar la variación del entintado, como vemos ahí en primer plano, como unos colores oscuros e intensos, y en el fondo unos colores muy lavados, muy claritos. Esto define muy visiblemente toda una variación de la profundidad de campo, ¿no? Y podemos ver todo este despliegue de la costa de la ciudad y todas estas actividades de borde, sobre todo en este caso las lavanderas en primer plano, como una buena parte de los habitantes de la ciudad se acercaban a la costa, ¿no? para en el río lavar la ropa y después volver a la ciudad con la ropa limpia, lavada, en esos canastos que eran llevados en la cabeza, por ejemplo, en este caso, trabajo de estas mujeres muy esforzadas, haciendo estos laburos muy físicos, con mucho ejercicio de transportar grandes cantidades de ropa mojada, que además son muy pesadas, etc., ¿no? Bueno, vemos cómo se despliega todo este trabajo en el borde de la ciudad, toda esta cualidad de la barranca, la presencia dominante del fuerte en el centro de la imagen, y cómo justamente la imagen sintetiza todos estos datos, ¿no? Como la idea de esta ciudad de borde fortificada, con una bandera que parece caracterizarla, la identidad de estas actividades humanas, donde podemos reconocer grupos sociales, el modo de moverse por la ciudad, de emplear el caballo, de entender la diferencia entre altos y bajos, etc. Y todas estas actividades de borde, ¿no? Esto que veíamos, el transporte con estos sistemas de carretas que se meten en el agua o con botes a buscar a los pasajeros que están detenidos en el barco a cierta distancia para que el barco no encalle. O como en los bordes de la ciudad aparecen todas estas actividades más vinculadas a los arreos y el matadero, ¿no? En este caso se trata del matadero del sur y cómo tenemos esta tensión entre la imagen de fondo de una ciudad más consolidada, con unos edificios aparentemente muy característicos, etcétera, y en este primer plano un poco este momento de transición entre lo rural y lo urbano, que tiene que ver con esta organización de los suministros y estas fronteras de articulación entre lo urbano y lo rural. Justamente todo esto queda, como veíamos, cifrado en una imagen que tiene la cualidad de operar a modo de paisaje. El paisaje es un tipo de forma, una forma artística, un modo de hacer pinturas, en particular en toda la tradición pictórica, que justamente se desarrolla a partir del Renacimiento y de la función de la perspectiva, pero deviene un campo de conocimiento bastante complejo, ¿no? Silvestri y Aliata, en este excelente libro, nos dicen que las definiciones convencionales de la palabra paisaje apuntan doblemente, o sea, sintetizan dos cosas, ¿no? Por un lado, un espacio exterior al hombre, y por otro lado, a una mirada particular sobre él, ¿no? O sea, el paisaje, cuando uno dice paisaje, está diciendo dos cosas. Está diciendo un lugar, ¿no? Estoy mirando un paisaje, es decir, estoy mirando un espacio exterior a mí, que percibo, pero además cuando digo paisaje, y me refiero por ejemplo a una pintura, estoy hablando de una mirada particular sobre ese lugar. Es decir, el aspecto del territorio deliberadamente recortado por una ventana, ¿no? O la porción de territorio apreciado desde un punto de vista singular. La idea de paisaje denota siempre un escenario y un espectador, una serie de valores depositados en el escenario por el espectador y una serie de técnicas desarrolladas para representarlo y transformarlo. En las acuarelas de Essex Vidal
vemos, o en las de Dastrel, vemos la mirada de un turista o visitante de la ciudad que quiere percibir cómo se despliegan ciertos usos y costumbres, por ejemplo. Y eso define su ventana, qué está en la imagen y qué no está en la imagen, y cómo mirar este lugar de un modo singular, ¿no? Pero esos valores están depositados en el escenario y esas técnicas no solo están desarrolladas para representarlo, sino también para transformarlo, es decir, el paisaje es una herramienta de pensamiento de la ciudad. Como bien dice Berger, la fotografía no está eximida de esta idea de construcción. Si uno percibe estos trabajos de Harry Grant Holtz de principios del siglo XX, que nos traen a la orden del día ahora una ciudad muy cambiada, 100 años después, digamos, más o menos, ¿no? Lo que encontramos es, de nuevo, esta tensión entre los personajes y el medio, ¿no? que aparecían cifrados en las acuarelas de Essex Vidal, en este caso la choricera, pero fíjense todo el trabajo que supone la organización de la imagen para Harry Grant Holtz, ¿no? O sea, esta imagen que es justamente que trabaja en esta tensión entre el paisaje y el retrato, nos muestra a estos personajes característicos de la ciudad, que son característicos porque dan cuenta de todo un uso del espacio urbano y toda una serie de dinámicas sociales en el modo de habitar la ciudad. Pero al registrar a estos personajes, en este caso a la choricera, lo que produce la imagen es una organización de muchísimos materiales. Veamos, por ejemplo, que tenemos un suelo del borde del puerto. Es evidente que es el puerto porque vemos los barcos en segundo plano, digamos, acompañados de toda una serie de edificios de apoyo al puerto, que son los docks. Vemos incluso, de algún modo, los bordes de los muros de contención del agua, de los diques y algo del agua, pero todo eso se ve difusamente. Y en primer plano vemos básicamente al carro de la choricera en el centro. De un lado, la fila de hombres, de trabajadores del puerto, seguramente tomando algo y esperando que les sirvan los chorizos en un sándwich. Y del otro lado a la choricera. Fíjense esa tensión entre un costado de la imagen y el otro, y esta relación como de lo que está en el centro, lo que está a un lado, lo que está al otro, el sentido de esta relación de un lado y al otro, la importancia de la figura de la derecha, a pesar de ser una sola, en relación a la cantidad de personas que están a la izquierda, y también como en el primer plano, lo que aparece en foco en la imagen, en el suelo, es un poco todo este mundo de este puerto que está lleno como de objetos, pero también de desechos, que sigue siendo barroso, lodoso, es decir, hay todavía una presencia de esta geografía, de este fango de borde, de esta presencia del río y de esta condición un poco anfibia del borde de la ciudad, a pesar de que ya vemos barcos a vapor, edificios de otra envergadura y otro nivel de tecnificación de alguna manera de la condición urbana, pero aún así la imagen pone en foco toda una serie de cuestiones y establece un poco esta tensión entre el primer plano y el segundo plano. Si vemos otra imagen también muy paradigmática de Harry Grant Holtz, la habitación en el barrio de La Quema, podemos ver cómo en los basurales del bajo del actual barrio de Parque Patricios, en las proximidades del Riachuelo, donde se acumulaba la basura y se quemaba en los arrabales de la ciudad, aparecía todo un hábitat de una serie de personas de muy bajos recursos que reciclaban algunos de los desechos que se destinaban a los basurales. En este caso son fundamentalmente latas, probablemente latas de querosén o de algunos productos alimenticios, y cómo el apilamiento y organización de esas latas permitía construir, como si fueran mampuestos, estas pequeñas habitaciones en las que habitaban estos sectores que establecían un poco esta economía de subsistencia a partir del reciclado de los residuos de la ciudad. La imagen es realmente extraordinaria porque pone en una sola imagen el objeto de la casilla o de la casa, que podemos ver con mucho detalle y entender toda su técnica de construcción, etc. Esta muy nítida visión del suelo, esto que nos pasaba también con la choricera,
capacidad de odds de poner en primer plano, con mucho detalle, la condición del suelo, ¿no? Pero en este caso vemos un fondo completamente borroso, dominado por la presencia del humo de la quema, ¿no? Ese blanco del fondo se vuelve enormemente significativo y explicativo de toda la condición de este hábitat, y apenas en un costado de la casilla, casi como una figura sombría, con muy poco detalle, aparece justamente el habitante de la casa, del lado derecho de la imagen, como discretamente, ¿no? Como sin ponerlo en este primer plano, sin reforzar su identidad, sin exponerlo de alguna manera a la posible humillación de ser visto en esta forma de habitar. Bueno, es decir, hay todo un razonamiento muy complejo en la construcción de la imagen, pero al mismo tiempo muy eficaz en cómo cifrar esta escena a partir de elegir un escenario, fijar un punto de vista, ¿no? Y producir esto que bien señalan Aliata y Silvestri como un cuadro, es decir, un encuadre, un modo de recortar la imagen y decidir qué está en la imagen y qué no. La pintura obviamente también atraviesa todas estas interrogaciones. Podemos ver cómo el mismo barrio puede ser visto más o menos para la misma época, muy poco después, por el pintor Pío Colivadino, con un encuadre diferente, es decir, ampliando el encuadre, donde ahora podemos empezar a ver la relación entre las casillas y las industrias, y este primer plano, donde también ahora vemos este suelo barroso, pero este suelo barroso ahora ya tiene la forma de un suelo hecho de zanjas, de canales, que parecen tener algún tipo de organización. Uno llega a vislumbrar una especie de amanzanamiento en la traza del zanjeo, ¿no? Y en esta secuencia de planos que tiene que ver con tomar más distancia, con abarcar un paisaje más amplio, podemos ver como una ciudad industrial, ¿no? En segundo plano, esta ciudad de los sectores más humildes, de los bordes, en primer plano, y en último plano, ¿no? La aparición casi fantasmal de la ciudad consolidada de las áreas centrales, ¿no? El cielo lleno del humo de las producciones industriales y de las chimeneas, la relación entre el humo de la quema, el humo de las chimeneas, es decir, esta idea de una ciudad industrial, consumidora, digamos, con este medio ambiente altamente polucionado, etc. Pero esto no está visto solo con esta lectura que podríamos pensar es angustiante o crítica, sino también con esta visión de esta productividad, ¿no? Como de ver este lugar del río como el lugar donde se despliega todo este afán, todo este trabajo, ¿no? Donde van y vienen los barcos, donde están los frigoríficos, donde justamente podemos de nuevo ver este sistema de organización de la imagen en capas, en secuencias de un primer plano con los barcos en una orilla del riachuelo, con otros barcos en la otra orilla, con el frigorífico La Blanca dominando la parte superior de la imagen y el río la parte inferior, como si se tratara casi de dividir el campo en dos, de nuevo el humo de las chimeneas, etc. Y todo este hábitat, ¿no? este modo de pensar, todas estas relaciones cifradas en toda esta cultura de orilla, toda esta cultura de borde, vinculada a la relación entre este comportamiento natural del río, del riachuelo en particular, de los bajos, de los puentes, de los caminos por los que transitan todos estos pobladores que van de sus casas a las fábricas, de las fábricas a las casas, todo este ensamble como realmente un paisaje integrado determinado por este punto de vista. Es muy interesante como en estas pinturas de Colivadino va apareciendo un movimiento del punto de vista que se va desplazando un poquito hacia arriba. No estamos completamente en una visión peatonal, no estamos en una visión en la que quedamos metidos completamente en la escena, sino que estamos todo el tiempo en esta tensión de ver el primer plano y ver el fondo, de estar un poco por encima de la escena, de recomponer la visión del horizonte. Y esto tiene que ver con lo que podría ser la vista desde el puente, ¿no? En los trabajos de Colivadino, desde el puente, desde los puntos altos de la orilla.
y tener esta percepción como de la ciudad como un fenómeno ya integrado, ¿no? No de verla con el detalle de la relación de los retratos y esta tensión entre personaje y ciudad que nos proponía Harry Grant Olds. Un discípulo de Colivadino, Quinquela Martín, desarrolla esto de un modo mucho más sistemático y podríamos decir incluso espectacular, ¿no? Hay muchísimas pinturas de Quinquela Martín de estos paisajes ribereños y justamente las pinturas de Quinquela buscan siempre estos puntos de vista altos porque lo que nos comunica es que estamos en la parte de los bordes del puerto y estamos mirando toda la actividad que se despliega abajo en el agua, ¿no? Y la actividad que se despliega en el agua es febril, es una especie de hábitat completo, completamente anfibio, ¿no? Lleno de, donde el río está casi absolutamente ocupado por barcos, por pasarelas y pontones que vinculan a los barcos entre sí y gente que se va moviendo entre los barcos como si se tratara de una especie de urbanidad flotante, ¿no? Y donde todos están trabajando muy afanosamente, los vemos a todos en plena actividad, encorvados, ¿no? Haciendo fuerza, tirando de grandes cables, moviendo enormes máquinas, y todo esto está lleno de objetos humeantes que producen toda esta también muy vasta profundidad de campo, ¿no? Vemos allá muy lejos al horizonte y todo este río lleno de actividad en toda una secuencia larguísima de barcos y trabajos y puentes, etc., ¿no? Como vemos, el trabajo de Quinquela es al mismo tiempo un registro y al mismo tiempo una exaltación imaginaria, ¿no? No se trata de un registro mimético del comportamiento de la ciudad, se trata de una imagen que al traducir a forma también exalta ciertos elementos, convierte a los elevadores de granos en muchísimos rascacielos. Es cierto que muchos de los elevadores de granos son altos, pero no son tan altos, no son tantos, ¿no? Hibridiza al elevador de grano con una especie de edificio industrial que tiene chimeneas, que echa humo. Sabemos que los elevadores de grano no echan humo, pero justamente hay una tensión entre el registro y la imaginación que se basa en la observación de los elementos de la ciudad, pero los recombina para ordenar además una visualización del espacio. Fíjense lo sofisticado que es el trabajo que produce esta tensión entre el primer plano, donde se produce este pontón de vinculación entre dos barcos, ¿no? Y cómo podemos leer un recorrido de estos personajes oscuros que van en el primer plano de izquierda a derecha, después empiezan a recorrer el borde costero del lado sur, ¿no? Y se van yendo profundamente en el cuadro cada vez más lejos a través de la ribera para terminar difusos en el fondo. Es decir, cómo podemos ver casi un sendero zigzagueante que le da muchísima profundidad al cuadro, como si fuera una especie de viborita que va de adelante para atrás, de izquierda a derecha, moviéndose, ocupando los bordes y el centro del cuadro, con ese fondo definido por todos esos enormes edificios como rascacielos, y este primer plano definido por un agua que tiene esta condición aceitosa. No es un agua celeste ni es un agua marrón, es un agua plateada, ¿no? Que no solo tiene esta condición aceitosa que podemos interpretar, que tiene algo que ver con su contaminación, sino que también tiene que ver con esta capacidad de reflejar lo que sucede y de determinar ahora todo un efecto cromático y de profundidad y de multiplicación de los colores y de duplicación de las imágenes que vuelve al cuadro realmente un objeto muy sofisticado. Eso puede variar de cuadro en cuadro, hay cuadros más saturados, hay cuadros más oscuros, hay cuadros más claros, es realmente muy vasta y muy diversa la obra de Quinquela, pero podemos ver siempre cómo se sostiene esta idea de un campo muy profundo, lleno de actividad, con el río en el centro, con las riberas como lugares caracterizados por toda esta actividad industrial, por la ocupación del río por la actividad humana y eventualmente por la función de los puentes vinculando las dos riberas, que aparecen todo el tiempo articuladas, ¿no? Ya sea por los propios barcos y el movimiento de la gente a través
de los objetos flotantes en el agua o por los puentes por encima. Pero como bien señalaban Berger o Aliata y Silvestri, el paisaje no solo encuadra un lugar, sino que encuadra un momento. Como decía Berger, detiene, ¿no?, un instante y lo saca de tiempo y lo convierte en transportable, digamos, ¿no? Nos lo deja fijo para poder analizarlo. Y en este sentido, justamente esta función de qué momento es el que se registra, es lo que da cuenta justamente de determinadas dinámicas de transformación de la ciudad. Por ejemplo, si volvemos a los registros de las áreas de los antiguos puertos del Riachuelo y vemos los registros que produce en la actualidad María Desprecio en Instagram desde hace un par de años, y en su trabajo podemos ver muy claramente cómo ahora de nuevo, esta visión, este modo de encuadrar y de fijar un punto de vista, da cuenta de cualidades muy similares de los mismos lugares. Está el mismo riachuelo, los mismos bordes urbanos, las mismas edificaciones incluso, los mismos puentes, no los mismos barcos, pero también unos barcos, pero lo que vemos es fundamentalmente el registro de una inmovilidad, no de esta enorme actividad, sino más bien de una falta de actividad, de un paisaje casi inmóvil, ¿no? Y en ese registro además aparece esta visión muy peatonal, no ya esta visión alta, integradora, comprensiva, sino más bien una visión que queda obstruida, dificultada, ¿no?, porque tenemos que ver a través de rejas, a través de lugares cerrados, a distancia de los objetos, pero una distancia que no está hecha por haber encontrado un punto de vista integrador, sino por justamente encontrarnos obstaculizados en la aproximación al lugar. Bueno, todas estas cualidades están muy bien encuadradas y definidas por la imagen, por la presencia del alambrado y ese fuera de foco, por el efecto del distanciamiento que produce la enorme profundidad de campo, ¿no?, donde se va perdiendo el foco y en el fondo vemos apenas difusamente la presencia del horizonte, etc. O cuando finalmente podemos llegar al borde, de todas formas, ¿no?, tenemos el agua que ahora también, como en los cuadros de Quinquela, opera a modo de espejo, pero justamente no está encabritada, llena de oleaje, de vibración, está plana, casi como si fuera un espejo de vidrio, ¿no?, como señal de esta inmovilidad de la costa y este enorme distanciamiento. Fíjense qué lejos que están los objetos del punto de vista y todo lo que hay entre la posición de quien toma la fotografía y el puente o los edificios, y cómo aparece toda esta nueva naturaleza, ¿no?, esta naturaleza que podríamos pensar que es una naturaleza entre triunfal y ruinosa, ¿no?, que surge de donde antes había un montón de actividad, ¿no? Bueno, es realmente un modo de visualizar otro instante de este mismo lugar, ¿no?, encontrando otro punto de vista, otro momento de registro, etc. El problema de la imagen y del paisaje en particular, entonces, y cómo cifra eh, estas relaciones entre medio natural, arquitectura, infraestructura y modos de habitar, es un problema central para la fotografía artística y documental que construye esta cultura de la imagen de la ciudad bajo la forma de los paisajes, ¿no? El MAFIA, el Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes Autoconvocades, tiene esta capacidad de reunir a muchos fotógrafos de distinto género, digamos, y distinta encuadre profesional de muy diversas formas, en el trabajo crítico y analítico de cómo se despliegan sobre todo ciertos modos de apropiarse del espacio público de la ciudadanía, sobre todo de los sectores sociales menos aventajados económicamente, en la ocupación de la ciudad y además en la manifestación de sus resistencias
y sus ocupaciones críticas del espacio público, ¿no? Entonces, veremos todo este registro de modos de ocupar el espacio de la ciudad y de entender cómo emergen sociabilidades, organizaciones y dinámicas de transformación de la ciudad en estos registros que son realmente de momentos muy efímeros, por ejemplo, el momento en el que se produce una suelta de globos conmemorando y homenajeando a las víctimas del gatillo fácil en los barrios populares, en este caso en la Villa 2124 en la ciudad de Buenos Aires, en las proximidades de Riachuelo, o en, por ejemplo, las manifestaciones reclamando, en este caso, el derecho al aborto seguro y gratuito, pero digamos, sobre todo lo que parece tener en valor en este caso esta modalidad de registro es el modo de construir un paisaje que capture un instante muy efímero, ¿no? Pero que al hacerlo robustezca esta idea de la imagen como construcción, ¿no? Esto es realmente lo que podemos pensar es el complejísimo arte de la fotografía, que es estar preparado para tomar una instantánea, pero al mismo tiempo tener el control de la organización de esa instantánea como imagen, ¿no? Vemos perfectamente el modo en el cual aparece como el campo verde, que es el color que caracteriza a la manifestación, dominando todo el centro de la imagen, ¿no? El modo de encontrar el momento síntesis de expresión de todas las caras con mucho detalle, pero al mismo tiempo como todas las figuras humanas ocupan la faja central de la imagen, ¿no? Tenemos una imagen organizada en 3 fajas, la superior donde vemos el paisaje de la ciudad, fuera de foco pero perfectamente comprensible, se trata de una avenida urbana, probablemente la avenida Callao, en el medio, en las proximidades del Congreso, ¿no? En el medio la visualización de todas estas caras y la bandera ocupando el campo central y el foco y el cruce de la fuga del cielo con la fuga de la bandera. Quiero decir, es una imagen instantánea, pero es una imagen perfectamente construida, ¿no? Lo mismo nos pasa con todos, bueno, todos no, con los más extraordinarios fotógrafos, reporteros, digamos, ¿no? Como se trata, por ejemplo, de Eduardo Longoni, que es un fotógrafo que ha hecho historia de alguna manera en la cultura de la gráfica, pero también de la fotografía argentina, por su capacidad de producir imágenes enormemente emblemáticas, es decir, que cifran instantes con mucha claridad y que justamente producen esta síntesis a la que hacía referencia Da Vinci, ¿no? De cómo una imagen vale más que 1000 palabras y en una imagen, en un golpe de vista, entendemos rápidamente todo lo que está sucediendo, ¿no? Entendemos la tensión, fíjense como la construcción clarísima de la imagen, como de una multitud manifestándose en un estado de exaltación, de crisis, de beligerancia, los vemos con el torso desnudo, transpirando, exaltados, en movimiento, con un poco de fuera de foco, porque están en plena batalla de alguna manera, porque se trata de las barricadas llevadas adelante en el 2001, donde se producía esta confrontación física entre los manifestantes y el mecanismo represivo del Estado que quería desarticular esa manifestación. Y vemos la construcción de las barricadas, la distancia entre los manifestantes y la barricada y el punto de vista, es decir, hay en el medio un espacio, que es el espacio entre el fotógrafo y la barricada, que sintetiza toda la tensión, ¿no? Todo este momento en el cual está confrontado él, como si mirara, como desde el ojo del que se prepara para reprimir, todo lo que tiene enfrente, ¿no? Vemos el humo negro, las banderas, hay un montón de nuevo, la perfecta organización de la imagen en esta lógica, el campo inferior con las barricadas, el campo medio con la multitud, el campo superior de nuevo con la vislumbrando, ¿no? Que probablemente estamos viendo a diagonal norte con el obelisco en el fondo, es decir, recomponemos el lugar urbano, recomponemos su transformación, recomponemos la tensión que se despliega en esta escena, ¿no? El propio Longoni
no solo produce esos registros de crónica que en general se publican en los diarios más importantes del país, sino también produce fotografías artísticas donde podemos ver este mismo saber en acción, ¿no? Podemos ver cómo el problema del encuadre, esta relación entre encuadre e instante como problema de construcción de la imagen, ¿no? En una escena mucho menos traumática, mucho menos sobrecargada de significación, opera de un modo clarísimo, ¿no? Podemos ver que de nuevo, bueno, se trata de una imagen tomada quizá con menos urgencia, deteniéndose en una esquina de un barrio de Buenos Aires, en el que frente a una tienda en la que se venden vestidos y ropa femenina en particular, se ponen unos maniquíes en la vereda. Pero él encuentra un modo de tomar la imagen cuando hay una persona caminando. La persona que está caminando completa la imagen, ¿no? Donde había 3 maniquíes, hay una cuarta figura, que ahora es una persona en pleno movimiento, es también una mujer. Es una mujer que también tiene un vestido, o una campera, digamos, pero el vestido de la mujer está a la misma escala, en la misma posición, en una distribución rítmica, que se pone en serie con los vestidos de los maniquíes, ¿no? Y en esa síntesis podemos ver toda esta lógica del funcionamiento del barrio, ¿no? Como la mujer va con una bolsa de compras, probablemente fue a comprar algo, está cerca de su casa, están esos vestidos a la vista, los está mirando, está pensando si le sirven, le gustan o no, si va a volver en un rato. Toda esta función de esta transición entre el local y el barrio, la función de la vereda, aparece sintetizada de nuevo en una imagen que está ordenadísimamente construida, como si lo hubiera dibujado Brunelleschi, ¿no? O sus discípulos, con la línea horizontal del borde del toldo y el grafiti arriba. No se trata de una tienda en Avenida Alvear, tiene un toldo que está un poco oxidado, tiene un grafiti que le hizo alguien y que no hubo manera de limpiarlo y no van a cambiar el toldo porque no les da el presupuesto. El grafiti también está abajo, fíjense cómo los grafitis funcionan como una especie de doble guirnalda que encuadran la imagen entre el parapeto de abajo y el toldo. Bueno, hay un montón de órdenes precisos en la organización de la imagen para producir este efecto que es captar ese momento, podríamos decir, de deseo de la persona que pasa y se queda pensando si comprará o no esos vestidos, ¿no? Este trabajo de la función entre el encuadre y el instante, el, el paisaje y el punto de vista, la subjetividad del punto de vista, está extraordinariamente desarrollado en estos trabajos de Gianpaolo Minelli, un fotógrafo de investigación, eh, por ejemplo en su trabajo sobre el barrio Piedrabuena. Minelli desarrolla este trabajo en 2003, donde es muy frecuente que se compongan estos dípticos, es decir, 2 imágenes conformando una, o mejor dicho, una comparación. La imagen de la derecha es un autorretrato, es decir, personas que habitan el barrio Piedrabuena eligen dónde sacarse una foto, eh, se preparan para esa fotografía, se ponen en posición, se ubica la cámara y como vemos en la mano izquierda de una de las chicas está el disparador para sacar la foto. Es decir, no solo se fija el encuadre, sino que se fija el momento y funciona como un autorretrato, donde 2 habitantes, en este caso del barrio, eligen dónde sacarse la foto. Después, Minelli vuelve al lugar y decide su propio encuadre del mismo lugar. Es decir, nos pone ahora en un segundo contexto, en un segundo encuadre, en un segundo momento, y construye esta tensión entre retrato y paisaje, ¿no? Y esto lo hace seriadamente y nos permite ver cómo se arma la relación entre lo que elige el habitante y lo que elige él de estos puntos de vista, de estos modos de encuadrar, y lo que trata es de producir un diálogo entre las 2 imágenes para ayudarnos a comprender cómo es Piedrabuena, cómo es este lugar complejo, este enorme conjunto de viviendas que funciona como una microciudad, con espacios públicos muy complejos espacialmente,
con esta tensión entre lo espectacular y amplio y magnífico del lugar, con lo abandonado y difícilmente mantenido del lugar, y estas tensiones están permanentemente a la vista por un montón de indicios, por lo que se ve, por los grafismos, por cómo se percibe la continuidad y discontinuidad del espacio en cada imagen. Esta lógica de la construcción de la imagen es una lógica que no solo supone un problema de, como decíamos, de encuadre y de instante, sino también de lo que podríamos entender con el problema del foco, ¿no? Que es decir, por más que yo vea un espacio, ¿qué pongo en foco de ese espacio? ¿Pongo en foco a los personajes o a los objetos? ¿Al primer plano o al fondo? ¿No? Estas tensiones se ven especialmente bien en estos extraordinarios trabajos de Sara Facio, una de las mejores fotógrafas de la historia de Argentina y de la ciudad, que produce estos registros de grandes eventos sociales, por ejemplo, en este caso, donde vemos esta imagen construida como si se tratara de un retrato, un poco como los de Minelli en Piedrabuena, donde vemos con mucha nitidez a los personajes. Fíjense las 4 personas que están en los asientos delanteros del vehículo, ¿no? Les vemos la expresión a cada uno. Y podríamos pensar, casi como si se tratara de la Gioconda, cuál es el enigma de la expresión de cada uno, ¿no? A esos 4 retratos que están abajo en primer plano se le suman los de los que están arriba siendo transportados, que ya operan un poco más a modo de muchedumbre, ¿no? Los vemos, pero están un poco movidos, están más amontonados y están obstaculizados por otro retrato, que es el retrato dibujado, ¿no? En este caso de Perón, que regresa en el 73. Es un retrato viejo, no es el Perón que vuelve en el 73. Pero todo esto define como toda una organización de retratos que podría ocupar lo que podríamos pensar que es una especie de cuadrado en el centro inferior de la imagen. Por arriba y por los bordes aparece claramente presentada la ciudad como fondo, como telón. Pero por otro lado, podemos entender una ciudad, la ciudad del 73, ¿no? Como la ciudad de las publicidades, de las luces, una ciudad metropolitana, una ciudad ya congestionada, ¿no? Más en un evento de este tenor. Y podemos reconocer entonces, obviamente, el Obelisco, Corrientes, Diagonal Norte, la 9 de Julio, todo lo que converge en este punto como una especie de vórtice, a partir de esta composición de planos, de secuencia de planos entre el primer plano y el fondo, por ejemplo. Este trabajo, Sara Facio justamente no ha sido una fotógrafa tan especialmente dedicada al problema del paisaje, y aún así produce unos paisajes extraordinariamente significativos e importantes para la lectura de la forma de la ciudad, pero justamente es especialmente interesante por esta media distancia en la que trabaja, ¿no? Por esta tensión que vemos todo el tiempo en las imágenes entre el retrato y el paisaje, y esta proximidad al objeto, ¿no? Vemos acá en este caso una persona. De nuevo, la imagen tiene como una organización central, la persona que se está retratando pareciera que está desplazada, porque es una persona que está a la izquierda de la imagen. Pero de alguna manera su presencia de nuevo está balanceada por el retrato, en este caso, de nuevo, de la figura de Perón, pero se trata de los funerales de Perón. No es un momento esperanzado, lleno de algarabía, es un momento de luto, ¿no? El retrato aparece acompañado de unos crespones negros, la persona está acongojada, está además sometida de alguna manera a la lluvia y aún así está en la calle, está dando testimonio de su pesar, digamos, de su homenaje. Bueno, vemos además que esto sucede en un lugar físico, sucede en la villa, pero la villa es una villa que de nuevo aparece documentada, una villa de construcciones de madera, una villa de casas prefabricadas, con una antena de televisión, es decir, hay ahí todo con una lamparita, con un cable en el exterior que está mojándose, sabemos todo lo que eso puede implicar, otra lamparita encendida más atrás con otra bandera, con otro crespón negro, etc. Es decir, hay ahí toda una serie de indicios de las cercas, las casas, las instalaciones, esta tensión entre unos modos de habitar y un espacio público que
no hace falta ver a la distancia, lo podemos ver de cerca y aún así comprender su condición de espacio urbano, ¿no? Esto Sara Facial lo hace innumerables veces maravillosamente, ¿no? Podríamos elegir muchísimas imágenes tomadas por ella en la que ver esta relación entre la proximidad del primer plano, los personajes y los objetos urbanos vistos de cerca, pero que dan cuenta de un montón de características de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, toda esta modalidad del comercio en el barrio, donde el comercio no es un lugar para entrar, para acceder, donde se produce esta cosa de la vidriera, etcétera, sino que el comercio es fundamentalmente un lugar en el que se estoquean objetos y esos objetos se transaccionan en la vereda, ¿no? El almacenero está sentado en un banquito o probablemente arriba directamente de unos cajones. Tiene el delantal puesto, la que lo acompaña es su mujer o su hija, no sé bien, ¿no? Y están ahí con los delantales a la espera de que venga un vecino y que les pida 3 botellas de Crush o de lo que fuera. Y ellos van a ir, juntar, dárselo. Es decir, todo este proceso de intercambio que se sintetiza en la vereda, ¿no? Aparece explicado como una dinámica de funcionamiento urbano en esta imagen que justamente no necesita encuadrar tan abiertamente, puede fijar esta visión de proximidad y trabaja muy especialmente en esta tensión entre el primer plano y el fondo, ¿no? Entre el fondo del local y la vereda. Incluso podríamos pensar que estos extraordinarios trabajos de Juan Travnik, tomados durante las consecuencias de la crisis del 2001 como registro de la tensión entre el pueblo, los habitantes de la ciudad, digamos, y las instituciones financieras, bueno, lo que hace Travnik es tomar primerísimos planos de las puertas de los bancos cerrados, ¿no? Sabemos que la crisis del 2001 se desata particularmente porque los ahorros de la gente quedan encerrados en los bancos y los bancos no se los devuelven. Y se produce literalmente esta batalla física entre la gente que está afuera y el dinero que está adentro, robado por el banco, ¿no? Y entonces aparece esta huella de todos los impactos, los grafitis, los golpes, la furia, ¿no? De aquellos que fueron perjudicados por esta estafa, ¿no? Y además la propia acción del banco de borrar los grafitis y tratar de arreglar la puerta, pero este proceso de acumulación, ¿no? De huellas en la puerta queda retratado por Travnik con mucho detalle, como si lo que estuviera registrando es el indicio de un fenómeno social, ¿no? De nuevo, ahora estamos a centímetros del objeto, pero ahí podemos ver la huella de toda una dinámica espacial, que es esta especie de batalla, de cierre de los edificios, de manifestaciones en el espacio público. No hace falta que veamos a los manifestantes, no hace falta que veamos al espacio público desplegado. Con esta visión reconocemos toda esa dinámica, ¿no? Esta imagen del Bank Boston, ¿no? Además nos permite leer que todavía no se terminaron de borrar los grafitis, ¿no? Y vemos en esta composición simétrica a un lado un grafiti vertical con aerosol rojo, chorros, al otro lado con el mismo aerosol, al lado de la columna, ratas, en el medio, más borroneado, menos distinguible, porque ya se pegaron y se despegaron un montón de afiches con protesta y se escribieron los grafitis arriba, pero se ve una H, una O, una R, es decir, ahí también decía chorros horizontalmente, ¿no? Entre las dos puertas del Bank de bronce del Bank Boston. Este problema del encuadre, de la distancia, del foco, ¿no? Tiene que ver con muchísimos trabajos y con justamente el problema de cómo registrar la arquitectura en la ciudad. Estos son excelentes trabajos de Santiago Porter, de su serie Brumas, donde lo que hace es producir este registro de la ciudad de Buenos Aires, mostrándonos encuadres de las fachadas de sus instituciones, ¿no? En este caso es la Casa de Moneda de la Nación, y cómo estas instituciones se presentan, ¿no? Y esta manifestación de lo que se sintetiza en la fachada.
el nombre de la institución, el pórtico, la escalinata, ¿no? El pórtico de gran escala y el alero metido adentro, ¿no? Como todo este encuadre de rectángulos dentro de rectángulos, ¿no? Y ritmos y elementos arquitectónicos registrados, como se tratara de nuevo de una perspectiva renacentista con muchísima precisión, pero además con este momento de una ciudad vacía, de una ciudad con una luz plana y poca saturación cromática, como si estas instituciones fueran impenetrables, ¿no? De nuevo, estamos en un proceso de crisis institucional, en el 2007 en este caso todavía, con las secuelas muy traumáticas de la crisis del 2001, y vemos estas instituciones como estas especies de fantasmas, ¿no? El poder judicial, en este caso llamado administración, en los edificios, si no me equivoco, de Comodoro Pi. Y, por ejemplo, estos trabajos de Facundo de Zuviría, que, bueno, la serie Brumas es muchísimo más amplia y tiene muchos más casos, ¿no? Estoy mostrando solamente algunos ejemplos de series, en este caso la serie Estampas porteñas de Zuviría, y de nuevo esta visión muy frontal de la ciudad y del registro de paisaje, ahora como si tratara casi de retratos, de ver como volquete con un auto arriba, y de nuevo esta sensación de un centro de la ciudad en un proceso de crisis, de autos abandonados, de locales cerrados, de paseantes solitarios, pero también de momentos mucho más vitales de la ciudad, como si fuera todo este frente de Retiro, ¿no? Pero es muy interesante ver el concepto de perspectiva de estos trabajos de Zuviría, ¿no? Que recurre todo el tiempo a este problema de la secuencia de frontalidades, ¿no? Vemos un primer plano, la calle, que en este caso es Avenida del Libertador, como una especie de campo muy profundo en el que los peatones flotan, ¿no? A punto de ser perseguidos por todos esos autos que están a la espera de lanzarse, como si se tratara de una largada de Fórmula 1, ¿no? Todos en línea, enfrente, amontonados, definiendo toda la faja central de la imagen, y después la secuencia de fondo del plano de aquellos edificios medios abandonados y algún indicio de los elevadores de granos de Puerto Nuevo. Entonces vemos toda esa secuencia, ¿no? como una serie de capas que van de frente a fondo, capas planas, superpuestas, produciendo el espesor y la profundidad de campo, justamente como si se tratara de una multiplicidad de capas, ¿no? Esto lo hace siempre fabulosamente bien de Zuviría, por ejemplo, incluso cuando busca un punto de vista profundísimo y tendríamos la posibilidad de ver como un campo muy, muy profundo, lo que aparece en primer plano son los reflejos del vidrio de la ventana desde la que está sacada la imagen. Es decir, tenemos siempre esta visión de la metrópolis como un lugar de superposición, ¿no? de una profundidad producto de una multiplicidad de visiones, y no de una visión limpia y comprensiva, sino de alguna manera múltiple y donde se mezclan reflejos con visiones profundas y muchas capas de lectura de la ciudad, ¿no? El que podríamos entender que es el maestro de Zuviría es Horacio Coppola, un fotógrafo que ha documentado probablemente como nadie la historia urbana de la ciudad de Buenos Aires a lo largo de casi todo el siglo XX, y que produce este documento muy, muy importante, Buenos Aires 1936, visión fotográfica, donde produce muchísimos registros de la ciudad, de muchísimos lugares de la ciudad, y siempre trabaja este problema de la profundidad de campo como un modo de tratar de interpelar o de interpretar a esta metrópolis en expansión, ¿no? Esta es una imagen extraordinariamente eficaz que nos muestra en el foco, en el fondo, una especie de brillito blanco que es el obelisco, que manifiesta esta lógica expansiva de la ciudad, ¿no? Pensemos que para 1936 estos son los nuevos espacios de la ciudad, la Diagonal Norte, el obelisco, y lo que tenemos en primer plano son los espacios significativos históricos de la ciudad, y Plaza de Mayo, ¿no? Y cómo Diagonal Norte es justamente este movimiento de expansión del centro, ¿no? Desde este casco histórico hacia esa frontera oeste de la ciudad, y vemos especialmente la tensión entre las dos pirámides blancas, ¿no? La foto es en blanco y negro y hay dos objetos refulgentes, la pirámide de Mayo, abajo a la derecha, y el obelisco, esta nueva pirámide, en el centro de la imagen, ¿no?
Esa simple organización del encuadre y la profundidad de campo explica toda esta nueva metrópolis en pleno desarrollo. Hay innumerables imágenes de Coppola que podrían dar cuenta de esta visión fotográfica de Buenos Aires en 1936. Esta, por ejemplo, nos permite ver en Saavedra esta transición entre la ciudad que se viene consolidando con el empedrado, las veredas perfectamente construidas, las manzanas consolidadas parcela por parcela, y esta manzana, que es la primera, ¿no?, de esta secuencia donde ya no está el empedrado, ya no está la vereda consolidada, no están los pluviales materializados, tenemos zanjas, tenemos planchadas para pasar por arriba de la zanja, no tenemos vereda, pero tenemos unos bancos puestos por los habitantes de las casas afuera, donde se sientan a tomar mate, a conversar con los vecinos. Es decir, esta muy simple relación entre primer plano y segundo plano y la fuga de la calle, ¿no?, nos explica cómo en Saavedra se produce esta dinámica de crecimiento de la ciudad, de las áreas consolidadas a los suburbios, ¿no? En este caso, en la Avenida del Trabajo, de nuevo, ¿no?, como la combinación del colectivo con la carreta, de la calle consolidada, la Avenida del Trabajo en primer plano, pero la calle de tierra en segundo plano y el polvo que deja el colectivo flotando cuando pasa, este mundo de cables que van llevando energía y alumbrado desde el centro de la ciudad hacia la periferia, pero vemos esos arrabales como borrosos de casas bajas y su relación con la avenida que trae de alguna manera los flujos de la ciudad al arrabal. Bueno, de nuevo, ¿no?, como una imagen donde la profundidad de campo, el primer plano nítido, el fondo borroso, explican estas dinámicas. Incluso, ¿no?, algunas imágenes especialmente significativas, como estas de calle suburbana, donde vemos esta tensión entre el área urbana y el campo, y esta fuga, ¿no?, de la expansión de la ciudad como una dinámica creciente. Sabemos que una vez que se traza esa calle, aparecerán casas, aparecerán barrios, ¿no?, y esto irá creciendo, y cómo poder en una imagen sintetizar de alguna manera esta expectación, ¿no?, en este grupo de jóvenes y niños en primer plano mirando la fuga, ¿no?, como tratando de ver qué ciudad vendrá, ¿no? Varios años después, Samer Macarius produce estos registros, ya entrada la década del 60, de estas mismas tensiones entre ciudad consolidada y suburbio. Esto es la ribera del Riachuelo, en las proximidades del puente de la Noria, ¿no? Y podemos ver ahora toda esta síntesis de nuevo, este paisaje del Riachuelo, con aquellas presencias industriales que empiezan a quedar lejos, estos arrabales en primer plano, con los colectivos vistos de arriba, estos playones donde el transporte se agrupa, un poco tensión entre la ribera natural y la ribera industrial, de nuevo con mucha profundidad de campo, con este río zigzagueante que va moviéndose, como retomando las pinturas de Quinquela, pero ahora en la versión que podemos obtener de este paisaje en este instante, en este nuevo momento, ¿no? Hay muchas imágenes, de nuevo, de Macarius, que tienen muchísimos registros fabulosos de la ciudad para reconocerlo en la década del 60, y podemos ver todo el tiempo esta versión del suburbio, ¿no?, y su síntesis, incluyendo la espectacular presencia de estas grandes infraestructuras urbanas renovadas en la década del 60, por ejemplo, la Avenida General Paz, y sobre todo esta visión ahora de una metrópolis extensa, amplia, que veíamos a veces en estos estados entre abandono y procesos de crecimiento, a veces en estos estados de renovación y perfeccionamiento, ¿no? Este problema del paisaje como fuga, ¿no?, como gran perspectiva de la calle, bueno, reaparece ahora en los trabajos de Cristina Freire sobre Villa 20 en 2001, en la serie donde la ciudad se interrumpe, en el momento en el cual justamente estas fugas, estas grandes integraciones, bueno, encuentran un momento de crisis. Las imágenes están tomadas en plena crisis del 2001 y nos muestran una versión descarnada de la Villa 20, de la gente transitando
como entre el barro, la zanja y la calle urbana. El asfalto está lleno de barro y de enchastre, los vehículos que debieran transitar por la calle no están y están abandonados y arrumbándose en el margen, y por la calle donde debieran transitar los vehículos esplendorosamente, metropolitanamente, como nos mostraban Macarius o Coppola en otras series. Bueno, ahora lo que transitan son, en plena crisis, los carros de los recicladores urbanos que están buscando recursos y moviéndolos desde las áreas céntricas de la ciudad a Villa 20 para procesarlos y tratar de obtener recursos de subsistencia. Están los faroles del alumbrado público a la derecha como si fueran objetos eficientes, etc. Y a la izquierda hay unos postes y unos cables que nos muestran una infraestructura completamente fallida y transitoria de la ciudad, y unas marañas de cables. Todo esto en una imagen sincrónica, también abrumada, ¿no? Como llena de bruma, pero esa bruma nos abruma, ¿no? Nos hace sentir el pesar de la imagen. O cómo meterse ahora en estas formas que ya no son la calle, es el pasillo de la villa, y recuperar esta lectura de esta urbanidad con su propia lógica del paisaje, un paisaje que justamente no fluye, se interrumpe porque se traba, se vuelve laberíntico, o porque se vuelve intransitable, ¿no? Como sucede cuando la ciudad se anega y la villa se llena de barro y de residuos por el aluvión de lo que lleva el agua, y entonces el camión apenas puede transitar por ahí, etc. Actualmente tenemos estos fabulosos registros de Claudio Ricartes, que también comparte en general en Instagram o en Facebook, donde fija su atención concretamente sobre el suburbio, y en particular sobre lo que él entiende como la cualidad del paisaje del conurbano, ¿no? Que de nuevo tiene esta idea de la movilidad, ¿no? El conurbano es un lugar en el que hay permanentemente movimiento, incluso en la pandemia, en la necesidad de detenerse. La gente necesita moverse, necesita encontrar los recursos de su subsistencia, ¿no? Y por eso es el conurbano, porque está permanentemente en tránsito entre el suburbio y el centro de la ciudad, y está todo el tiempo yendo y viniendo, en la calle o en el tren, ¿no? Los paisajes de Ricartes se detienen muy especialmente en el tren. Pero Ricartes asume, ¿no?, que lo que necesitamos es comprender este paisaje, es verlo no ya como alguien que está fuera del paisaje, sino habitar este paisaje y volvernos habitantes conurbanos. Hay muchísimas imágenes de Ricartes, de tránsito dentro de los trenes, en las estaciones, ¿no? Y en estas visiones de estos paisajes urbanos, sobre todo cuando se vuelven amplios, cuando se vuelven comprensibles, donde aparece esta vastedad, donde está protagonizada por el cielo, porque el conurbano tiene cielo, no es el área densa de la ciudad, ¿no? Pero también tiene este suelo siempre híbrido, donde no está tan límpidamente transitable el suelo, y tiene mucha luz, ¿no? Tiene mucha de esta actividad. Le encanta este momento del día en el que está como el cielo todavía puede verse, y aparece toda esta vitalidad de la ciudad. Esta visión del paisaje y el problema del encuadre, me gustaría tematizarla con algunos trabajos que nos permiten entender muy bien este problema de cómo encuadrar la imagen, ¿no? Y sobre todo cómo se produce un fenómeno en el trabajo de los fotógrafos, que es el recorte de la imagen. Estas imágenes de Anne-Marie Heinrich, joven apoyado en un árbol junto a un riachuelo, junto al riachuelo, ¿no?, y la vista del puente Alsina, tomadas en 1950, muy interesante porque ahora hay muy buenos archivos de los trabajos de Anne-Marie Heinrich, y podemos ver la relación entre esta imagen y esta, ¿no? Son dos imágenes del mismo objeto, con un pequeño desplazamiento del encuadre y un cambio enorme de significación de la imagen cuando la vemos a la derecha como un paisaje libre, ¿no?, de presencias, ¿no?, y cuando la vemos a la izquierda con un niño en primer plano, ¿no? Y todo el efecto de sentido, lo que cifra la imagen cuando aparece un habitante que mira, y cuando mira con expectación, y uno podría decir, bueno,
mira preguntando por el futuro, mira preguntando por el destino del lugar, ¿no? Y el lugar se vuelve mucho más significativo. Lo mismo nos pasa con estos trabajos de Cristina Freire, de nuevo, en este caso sobre la boca y los conventillos de la boca, en estos estados de inundación. Y entonces, como por ejemplo, cuando aparece abierto, ¿no? el piso del conventillo y un chico mirando, ¿qué trae esa agua? ¿Qué es esa agua? Si hay algo que descubrir en el agua, ¿no? Bueno, hay una segunda imagen tomada por la misma Cristina, que es esta, podríamos decir, son los pies del mismo chico, es el mismo lugar, pero ahora ella baja, ¿no? Y se acerca más y podemos ver más lo que hay en la imagen. Lo que hay son como unos escombros cubiertos por el agua. Hay también como unas telarañas suspendidas arriba del agua. La imagen es extraordinariamente compleja y sofisticada. Vemos muchas capas de cosas, todas un poco enigmáticas, ¿no? Lo que en la imagen de la izquierda se presenta como enigma por la mirada del niño, ¿no? Ahora se presenta como enigma en la propia imagen. Al reencuadrarla, al bajar, al aproximarnos, podríamos pensar que se trata directamente de recortar la imagen. No es exactamente eso, porque la imagen adquiere un nuevo foco, pero podríamos pensar que el trabajo sobre la imagen podría implicar eso, no tanto en el trabajo de Heinrich como en el trabajo de Freire, que es recortar, ¿no? Como ahora reencuadrar una imagen, mirar de nuevo una imagen y seleccionar solamente una parte para poner en valor las relaciones que aparecen en ese nuevo encuadre. El problema de esta tensión entre lo particular y lo general aparece investigado de un modo especialmente interesante en los trabajos de Esteban Pastorino Díaz a partir de la serie Aéreas, tomadas con barriletes y una cámara diseñada especialmente, que trabaja especialmente sobre el problema del foco, ¿no? O sea, cómo en el encuadre podemos ver estos paisajes, de nuevo, de tradición quinkeliana, ¿no? Los paisajes del riachuelo y de la actividad en el agua, sabemos, no es una gran actividad, pero es alguna, la relación entre la ciudad, los barrios costeros, el puente, ¿no? Todos estos materiales ya los conocemos, pero ahora la visión de Pastorino pone en foco un centro de imagen, que es lo único que aparece en foco, y todo el borde de la imagen empieza a aparecer borroso, de manera que tenemos una comprensión como de la imagen como una articulación de objetos, ¿no? Vemos casi como si se tratara de pequeñas maquetas, ¿no? Como el barco grúa en foco, los transportadores en primer plano pero un poco desenfocados, los autos detenidos como objetos fijos, las personas, las casas. De nuevo, ¿no? Estas visiones de grandes áreas urbanas, en este caso los Bajos de Belgrano, donde vemos en el fondo Ciudad Universitaria, el río, etcétera, pero en primer plano un partido de fútbol y el foco en el centro de la cancha, los jugadores, no llegamos a ver la pelota, pero casi que podría estar en foco la pelota, ¿no? Esto tiene que ver con un modo de diseñar el dispositivo fotográfico, una cámara que puede registrar al mismo tiempo, ¿no? Una parte de la imagen en foco y una parte fuera de foco, y tensar la relación entre lo que está en foco y lo que está fuera de foco, como si se tratara de un diálogo, ¿no? Entre esa actividad y la ciudad, pero por otro lado un dispositivo, que en este caso es el barrilete, que remonta Pastorino Díaz para poder tomar a distancia la fotografía, ¿no? Estos mismos registros del área de Constitución, de nuevo, nos presentan claramente en tensión, ¿no? la dinámica inmovilizada por este registro rapidísimo de la foto que detiene a los colectivos y los fija en el punto que está en foco, pero los mantiene fuera de foco en todo el resto de la imagen. O estos otros trabajos de Pastorino Díaz, estas panorámicas, que de nuevo fabrican un mecanismo que es cómo tomar un negativo larguísimo con una cámara en movimiento y producir esta especie de paisaje muy abstracto, muy enigmático, que es en este caso el registro de la avenida 9 de Julio a la altura de Constitución. La imagen tiene esta extensión
En esta extensión no la vemos claramente, entonces podemos hacer un poco de zoom. Este es el mecanismo, es todo el diseño de la cámara y el modo de desarrollar el negativo, hay toda una inteligencia técnica. Y esto es lo que vemos cuando vemos con un poco más de detalle la fotografía, ¿no? Que es esta cámara en movimiento va tomando con detalle, personaje por personaje, auto por auto, y al hacerlo, integrándolo en una única imagen, nos produce esta sensación que registra quizá con más nitidez que cualquier otra imagen, esta cualidad de constitución, ¿no? Esta cualidad de un momento en el que la gente cruza de cualquier manera, convive con el tránsito, va pasando, evita que lo pisen casi milagrosamente, pero todo esto sucede en una especie de campo borroso, que es el campo de esta ciudad que funciona como un soporte de la actividad de los vehículos y la gente. No es importante ver con detalle el asfalto o el paisaje de la plaza, lo que es importante es entender toda esta vitalidad del tránsito en la ciudad, ¿no? La presencia de los dispositivos, ¿no?, fotográficos y toda una novedad técnica tiene que ver con las investigaciones de Esteban Pastorino Díaz, como cómo recrear el concepto de paisaje a partir de la técnica de la fotografía, pero obviamente tiene que ver también con la presencia de la imagen satelital, de los drones, y cómo ahora los drones empiezan a producir un tipo de visualización del paisaje que, que modifica la idea del punto de vista, ¿no? De la misma manera que lo modifica el trabajo de Pastorino Díaz. Aparecen puntos de vista artificiosos, artificiales, que enrarecen el ojo humano, ¿no? Que son ojos maquínicos y que en esos ojos podemos ver ahora otras relaciones de la ciudad que ahora empiezan a relacionarse con las funciones de la cartografía, es decir, empezamos a tener esta visión de la ciudad como si fuera un plano, pero no es un plano, es una fotografía tomada con un dron. Esa fotografía en este caso registra un proyecto, el proyecto de transformación de la Plaza Jusey, ¿no? Uno le puede pedir a Javier Rojas, en este caso, que vaya, que tome unas fotos. Javier toma las fotos peatonales, pero también toma estas fotografías con el dron, que empiezan a mirar de arriba, que empiezan a ver sincrónicamente un montón de cosas. Esa fotografía después puede reencuadrarse o puede elegir ver, de modo de que ahora lo que reconocemos es toda una serie de relaciones materiales, el plano superior de la plaza, el plano inferior de la plaza, el modo en el que se contrasta, como la situación de los juegos infantiles arriba, con la explanada debajo, vinculada a la expansión de los locales gastronómicos, etcétera, la rampa que los conecta, lo que fuera. O esta imagen que de nuevo, como registra, un poco como en la imagen de Coppola, ¿no?, como la plaza de superficie y la plaza de abajo, una con foco abajo a la izquierda, como si fuera un foco marginal, pero por ese foco marginal recomponemos toda esta complejidad espacial de una ciudad de capas, de una metrópolis distinta, ¿no?, a la metrópolis de la Pampa Plana, una metrópolis que ocupa el subsuelo, que lo articula con la superficie. Pero además vemos que la imagen de Javier, en particular, convierte al espacio urbano en un espacio perspectívico, casi como el de Canaletto, como el del Renacimiento, donde la arquitectura se ve recta, plana, vertical, no hay fugas, no hay distorsiones, ¿no? No es un ojo humano, es casi como un ojo rectificado por una fotografía tecnificada que permite empezar a ver a la ciudad con una visión ordenada, arquitectónica, específica, ¿no? Los trabajos de Javier, justamente como fotógrafo de arquitectura, tienden a poner en valor esta idea de recomponer la vertical, de recomponer la frontalidad. Podríamos pensar la relación entre esta imagen y la ciudad ideal de la escuela de Urbino que veíamos al principio de la teórica, y cómo, por ejemplo, este proyecto de Mariano Alonso y Ludmila Kripa para Villa Olímpica puede ser visto, ¿no?, con esta distancia, pero con esta lectura perspectívica, ordenada. Y este modo de ver podríamos entender que es un modo que Javier aplica ahora a la visión de la arquitectura. Por ejemplo, este proyecto de Andrea con Ben Kaplan y Agustín Melillo, donde los registros, ahora como serie que produce Javier, empiezan a mostrarnos esta visión frontal, como perspectívica, pero ahora como serie empieza a producir una lectura del desplazamiento en el espacio a través de las escalas,
para ir encontrando la dimensión de lo doméstico progresivamente hasta llegar a la escala de la textura del material, ¿no? Siempre todo esto se articula en esta visión frontal, rítmica, regular, sin distorsiones, sin fugas, ¿no? Es decir, o mejor dicho, con fugas rectas, con cruces de diagonales pero muy precisas, donde las verticales son siempre verticales, ¿no? Estos trabajos de Javier, además, interpelan, ¿no?, a la visión de la ciudad desde este punto de vista, de cómo leer a la ciudad como arquitectura, especialmente, ¿no? Y ver, por ejemplo, todo este comportamiento de las medianeras, como buscando encuadres que nos permitan reconocer toda esta creatividad del patio, la medianera, el modo en el que la medianera, que no puede ser aventanada, empieza a ser abierta por las dinámicas de uso de la ciudad y cómo se producen estas fachadas urbanas que solo pueden ser vistas desde el interior de la manzana, cuando uno se mete en un estacionamiento, en un patio, o consigue un punto de vista especial por un vacío, etc. Pero cómo aparece este interior de la ciudad y este comportamiento del interior de la manzana, de estos espacios internos, de los patios y sus escalonamientos, como la emergencia de una arquitectura imprevista de la ciudad que solo puede ser registrada por la serie, por el modo de poner en relación una imagen con otra, por el trabajo del fotógrafo. Es decir, las fotos están tomadas para generar una comparabilidad que haga aparecer casi como una invención, como una singularidad, todo un comportamiento de los patios internos de estas edificaciones de la década del 60-70 en la ciudad de Buenos Aires. Para eso es imprescindible que se constituya la serie, ¿no? Que aparezca esta idea de tomar las fotos con un método, de una manera, y poner juntas estas imágenes bajo la forma del atlas. En este caso, para Javier, eso es las secuencias de 3 en los posteos de Instagram, que tiene que ver con cómo Instagram nos muestra en secuencias de 3 las imágenes cuando accedemos a las portadas de los autores. Pero por otro lado, como por ejemplo Thomas Locke Hobbes, lo que desarrolla acá es el scroll. Es un sitio web en el que tenemos una larguísima cadena de imágenes, que son imágenes de lo que él llama casas con estilo chalet en Buenos Aires. De nuevo, alguien que viene de afuera ve esto y dice, che, qué raro esto. En Buenos Aires, ¿por qué hay techos con pendientes si no nieva? ¿Qué hacen estos chalets en Buenos Aires? Bueno, uno podría empezar a interrogar ese devenir tipológico, pero lo que hace Locke Hobbes es descubrir este particular devenir tipológico del chalet, que es el dúplex, que es como en una parcela aparecen dos viviendas apareadas que se ordenan bajo la lógica del chalet, digamos, ¿no? Y esta serie es una serie muy abierta que recorre muchos barrios de la ciudad y que yo ahora reordeno en 2 hileras, pero en realidad en el sitio web de Thomas se ve como una secuencia lineal, ¿no? Y uno podría ver en esa secuencia cuál viene después de cuál, cómo se va generando la comparabilidad de este despliegue tipológico, sus variaciones, sus densificaciones, el modo en el que opera el retiro respecto de la calle, cómo aparece esa tipología y todos estos rangos de variación en relación a siempre hacer aparecer modestamente los dos costados, entender en la función de la medianera y de los frentes de los vecinos y cómo aparece en el medio el dúplex, ¿no? Bueno, esta secuencia es larguísima, ¿no? De hecho, son muchas más las imágenes que las que puedo mostrar acá. Y tiene que ver justamente con esta tradición importantísima de la comprensión de la tipología a partir de un sistema de registro. En este caso, por ejemplo, es los fabulosos trabajos de Grete Stern para registrar los patios de Buenos Aires en este librito, que ahora no es un sitio web, no es un Instagram, es un libro. En el libro está el catálogo de cuáles son los patios registrados de la ciudad y van apareciendo estas fotos de los patios tomadas por Stern, de estos patios antiguos y su supervivencia en la década del 60 y 70. Es una visión, ¿no?, como de un rastro de una ciudad antigua en la ciudad moderna y cómo son estos patios y cómo se habitan estos patios en 1967.
y su enorme diversidad. No están todas las imágenes del libro, están solo algunas. Podemos ver el problema del patio con galería, toda esta dinámica de las casas chorizo, el patio con un desnivel, con un piso de baldosa pero con árboles, o todo embaldosado, con el escaloncito, con las plantas y algunas estatuas, o las plantas y una silla, pero sin la galería y más presencia del cielo. O en el conventillo con la Virgencita, o no sé si es una imagen de Jesús, no distingo bien, pero con un altarcito, digamos, y la escalera de altos y la ropa colgada. Es decir, como todo este rango que va de la casa casi aristocrática con las palmeras y las estatuas, ¿no? A la casa popular. Bueno, toda esta enorme secuencia de la función de la casa de patio en la ciudad, descrita en esta serie, en este pequeño atlas en forma de libro. O, por ejemplo, las colecciones que produce Moderna Buenos Aires, donde podemos ver los edificios de Jorge Calnay, registrados por distintos fotógrafos. Este, por ejemplo, es una fotografía de Alejandro Goldenberg, de Perú House. Esta es una fotografía de Alejandro Leverato, de Esmeralda y Juncal. Y esta es una fotografía de Albano García, de Mesón Garay, tres excelentes fotógrafos que, de nuevo, recurren a un sistema que permite que distintos fotógrafos tomen estas imágenes de los edificios con esta cualidad que nos proponía también, nos propone en la actualidad Javier, ¿no? Que es buscar este modo de rectificar la arquitectura, de poder verla con una visión objetiva, con cierta distancia, a pesar de que se trata de tres fotógrafos con un recorrido artístico muy importante, Leverato, Goldenberg, Albano García, bueno, deciden compartir un modo de ver más sistemático, cierta distancia de los edificios, cierto encuadre del edificio en relación al cielo y a la vecindad, un modo de rectificarlo para producir la serie que describe el trabajo de Calnay en Moderna Buenos Aires. Pero este problema de cómo conformar la serie no solo se funda en la idea de producir imágenes semejantes, con la misma clase de encuadre, registrando los mismos tipos de objetos, por ejemplo las arquitecturas, sino también podemos ver este trabajo excelente de Emiliana Migueles, Viaje conurbano, que produce bajo la forma de un libro, que puede ser visto además en un sitio web con un visualizador como ISU, ¿no? Toda esta secuencia de imágenes tematizadas que ahora adoptan la forma de atlas por la modalidad muy típica del libro de la doble página. Podríamos ver, por ejemplo, en el trabajo de Grete Stern, cómo esa doble página de los patios siempre dejaba en blanco la página de la izquierda y mostraba el patio en la página de la derecha. Es decir, generaba esta situación de limpiar el contexto para poder ver la imagen, ¿no? Ahora la doble página en el trabajo de Migueles se vuelve activa, ¿no? Mejor dicho, también el trabajo de Stern era activa. El blanco era un blanco muy importante para poder ver con atención a la otra imagen, ¿no? Y para poder prescindir incluso y relativizar la transparencia que tiene el papel, donde siempre se ve un poco de la imagen que está en el otro lado de la página. No, en este caso eso no sucede porque no estamos en presencia de un libro papel, es un libro digital, por lo tanto nunca vemos si se transparenta o no por el papel algo de la contracara de la página. Y vemos la página, en este caso, como un título. El título es altamente significativo porque asocia a la imagen con una palabra y a la explicación de este conurbano, ¿no? Como de este conurbano de tomas de tierras, de conquistar el conurbano ocupándolo, ¿no? Pero también de la presencia, en este caso, pareciera ser de alguien que viene en un caballo, el que viene pareciera ser un policía, es decir, empieza a producirse una tensión entre la ocupación y la represión. A veces la página queda en blanco, pero ahora lo que funciona es la serie. Esta imagen viene después de la anterior, es decir, esta imagen define este proceso de conquista, que es ir, ocupar y resistir ese desalojo. A veces la secuencia tiene dos imágenes y esas dos imágenes, de nuevo, entran en serie con las anteriores, pero funcionan apareadas. Fíjense cómo el horizonte, no el horizonte, sino la línea de tierra en este caso, la línea de base en la que se asienta la edificación sobre el suelo,
es continua, pero el suelo es completamente distinto. De un lado tenemos un césped, probablemente una grama bahiana, plantada, regada, con un león vigilando de alguna manera, ¿no? Este modelo de conurbano, de la casa próspera, de probablemente el barrio cerrado, ¿no? Del otro lado, la casilla de seguridad apareada con el león y el suelo embarrado y helado, ¿no? Del que salen un poco los pastizales, y en el fondo todo este conurbano industrial, con el cielo lleno de humo, distinto del cielo celeste de la imagen de la izquierda. Es decir, las imágenes funcionan como par, ahora en este atlas, ¿no? O se aparean con un texto que constituye el contexto de la imagen que vemos a la derecha, que es la explicación de qué es ese avión en el camino de cintura, ese avión que formaba parte de los vuelos de la muerte durante la dictadura, ahora puesto ahí como, como un residuo, ¿no? Como eh, como una chatarra, ¿no? Perdón, no me salió la palabra, ¿no? En esta colección de chatarras, de autos abandonados, tanques, restos industriales, etcétera. Bueno, pero de repente en la imagen ese avión es especialmente significativo, como suele ser un avión cuando está en tierra firme fuera de un aeropuerto, como ¿qué hace este objeto acá? Bueno, lo que aparece a la izquierda es la historia del objeto, lo que le da sentido a todo ese enigma que produce ese objeto en ese lugar. Esta lógica, de nuevo, de cómo poner en relación textos con imágenes y cómo todos estos textos e imágenes funcionan en una cadena, podríamos decir en una cadena histórica, en una cadena de la historia del conurbano, de la historia de la desindustrialización, de la represión, de la dificultad de asentarse. Todo esto formula una cadena de sentidos donde las imágenes no son necesariamente parecidas entre sí, pero sí sostienen, ¿no? Todo el tiempo esta tensión a través del horizonte, ¿no? A través de cómo van quedando enlazadas por esa línea que va trazando esa horizontal que recorre toda la secuencia y el efecto de sentido de esa cadena. Hasta llegar a esta última imagen, ¿no? Que pretende reavivar una visión esperanzada de cómo a través de este enorme terreno de dificultades, hay un camino, hay un destino construido por estos habitantes, ¿no? Esta idea del Atlas como una puesta en relación de imágenes diferentes, no solo de imágenes semejantes, a partir de un proceso intelectual, de alguien que elige, selecciona, podría incluso reencuadrar, entonces, y ordena, tiene mucho que ver además con la interpretación de la ciudad. Acá el trabajo de la cooperativa de fotógrafos SUB, por ejemplo, en este ejercicio que se llama Oxígeno Cero, que adopta la forma de un reportaje, es decir, de un artículo periodístico, pero es un artículo periodístico fundado en el registro fotográfico y la narración asociada, ¿no? Entonces, tenemos una colección de imágenes de esta situación de oxígeno cero, del riachuelo sin oxígeno, del agua que se pudre porque no tiene movimiento, porque no se oxigena, porque está contaminada y detenida, ¿no? Y todo el problema de la crisis sanitaria vinculada al riachuelo, registrada en esta colección de imágenes donde está Alfredo Clavijo, que desde su casa mira con largavistas qué es lo que hacen las industrias para contaminar el riachuelo, de la presencia de distintos habitantes del área del riachuelo retratados junto con los paisajes del riachuelo, ¿no? Toda esta secuencia de retratos y paisajes articulados por fotografías tomadas por una cooperativa, por distintos fotógrafos que van recorriendo el territorio en distintos momentos, se reúne en un reportaje que es la historia Oxígeno Cero, que se constituye además como un atlas de fotografías. Donde de nuevo podemos reencontrar, ¿no?, un poco toda esta experiencia que podríamos pensar que en la historia de Buenos Aires funda Harry Grant Olds a principios de siglo, con las primeras fotografías de la ciudad, de cómo pensar esta relación entre el habitante y la ciudad, cómo leer estos actores en sus contextos, ¿no? Como
podemos entender un montón de cosas en esta imagen, que de nuevo cifra muchísimos materiales, ¿no? Los carros que explican la actividad, la habitante que se presenta como perfectamente retratada en una imagen de buenísima calidad, y el contexto de la calle de la villa, ¿no? En este caso de la villa 21-24, que además aparecía asociada a la vía, al resto de toda esta actividad portuaria fuera de uso. O, en este caso, otro retrato de otro habitante tomando mate, mirando este paisaje en el que los edificios aparecen reflejados en el agua, de nuevo esta idea del agua como espejo que tanta historia tiene, pero en esta cifra muy particular de naturaleza y artificio, ¿no? O esta imagen que de nuevo trae un personaje, que son esos dos niños que están arriba, en la orilla de la villa 21-24 sobre el riachuelo, el basural, que era el basural que había retratado Harry Grant Odds, el mismo basural donde antes estaba la quema, ahora es sobre el que se asienta la villa 21-24, el borde del río con toda esta chatarra, todo este resto de la disfuncionalidad de la ciudad, de lo que la ciudad abandona, ¿no? Bueno, toda esta cifra, cada imagen, todo lo que cifra cada imagen es además lo que el álbum cifra como secuencia, ¿no? Como colección de imágenes, todas formando parte de la secuencia de la serie Oxígeno Cero. El problema de la relación entre la imagen y la serie y su visualización como conjunto, obviamente tiene también una enorme tradición. ¿Cómo poner juntas las imágenes, ¿no? Podemos ver imágenes que ya vimos, las de la serie Brumas de Santiago Porter, cómo Porter las expone en el Getty Museum en Los Ángeles en 2017, ¿no? Cómo leer las tres imágenes juntas, cuál va al medio, cuáles van a los costados, qué tan cerca quedan unas de otras, cómo comprender esta serie como haciendo emerger un sentido del rol de las instituciones, del paisaje de la ciudad en tiempos de crisis, etc., ¿no? O estos trabajos de Alberto Goldstein, cómo mostrarlos en el Museo de Arte Moderno, en este caso reuniéndolos de a 6 en estas especies de displays para ver juntas estas imágenes de esta serie, de esta exposición, la materia entre los bordes, pero son imágenes de la serie Flaner de Alberto Goldstein, estas imágenes de la metrópolis cromática, ¿no? Bueno, cómo verlas juntas, cómo ver estas 6 imágenes, cuál va al lado de cuáles son las 6 que forman cada uno de estos paneles, cuáles son las 24 que van en este andamio central y cuáles son las que se remiten después a las paredes del borde. O la experiencia muy interesante de esta exposición retrospectiva de las fotos de Aldo Cesa en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires hace un par de años, donde aparece este desafío de cómo poner juntas tantas imágenes, ¿no? de una obra tan prolífica como la de Aldo Cesa a través de 60 años, ¿no? Bueno, aparece una idea que es que algunas estarán chicas y otras grandes. Las grandes estarán arriba para ser vistas a distancia y son las que operan como paisajes que pueden ser comprendidos en un golpe de vista de un modo más sintético y que operan un poco como definiendo el horizonte de la exposición. Por otro lado, hay otras que corren por debajo, que no tienen esta visión tan de paisaje abierto, sino que tienden a ver más bien detalles, ¿no? Pero que también pueden ser vistas grandes. Y hay unas que son más chicas, que son las que van a ser vistas a la altura del ojo. Las que van a ser vistas a la altura del ojo tienen además un poquito de relieve en el modo de poner la imagen sobre la base, ¿no? Y son vistas casi como fotos, como cuando sacábamos las fotos y las obteníamos reveladas en esa proporción 10x15, digamos, en esta imagen manual que uno veía en el álbum familiar. Bueno, cómo ir, ¿no? ¿Cuáles son las que van en la línea horizontal de la imagen pequeña? ¿Cuáles son las que van en la segunda línea más grandes y las que van en la línea superior y las de abajo? ¿Y cómo se van agrupando y localizando por tema estas imágenes entre sí, como si estuviéramos navegando, ¿no? Y nos fuéramos moviendo en la exposición y fuera cambiando el tema a medida que seguimos el hilo de la horizontal o leemos el hilo de la vertical, cuáles son las relaciones verticales, cuáles las horizontales, cómo se arman esquinas. Bueno, todo este problema de cómo disponer las imágenes en el espacio es el ejercicio que de alguna manera el Atlas revive respecto de cómo disponerlas en láminas y en secuencias. Las fotografías son un modo de apresar una realidad
que se considera recalcitrante e inaccesible, ¿no? Es decir, las fotografías son el esfuerzo, la imagen es el esfuerzo de fijar la realidad, de fijar una realidad que incluso puede presentarse como inaccesible, de imponerle que se detenga. O bien amplían una realidad que se percibe reducida, vaciada, perecedera, remota, ¿no? O frenan la realidad, o la amplían y la vuelven significativa a pesar de que parece no tener sentido. Lo que nos dice Susan Sontag es que no se puede poseer la realidad, no es la realidad lo que fijamos en las imágenes, pero podemos poseer y ser poseídos por las imágenes. Las imágenes hacen este esfuerzo, ¿no?, de traer la realidad, sea lo que sea la realidad, ¿no?, sabiendo todo lo inaccesible que es la realidad, a través de un proceso de simbolización, pero que traduce a imagen, es decir, a cifra, a síntesis, esa realidad complejísima, y nos permite poseerla, es decir, relevarla y volverla material de trabajo. Vamos entonces a concentrarnos ahora en este momento de trabajo. Vamos a hacer un atlas de imágenes que van a tratar de reunir paisajes, de entender cómo se establecen en estos paisajes estas imágenes de la ciudad, estos imaginarios de la ciudad, estos modos de interpretar la realidad. Y para hacerlo necesitamos investigar fuentes, seleccionar, editar y organizar imágenes. Y lo vamos a hacer con medios digitales. Vamos a usar la web, vamos a usar los buscadores en la web para buscar imágenes. Hay algunas fuentes donde ya hay grandes compilaciones de imágenes. Tenemos además imágenes ordenadas a partir de las plataformas digitales bajo la forma del Street View o del Google Earth como modos de ver satelitalmente, cenitalmente, un poco a la manera de Javier Rojas, o peatonalmente, como si fuéramos recorriendo la ciudad, y podemos hacer capturas de pantalla de esos registros para poder producir cierto tipo de visualización de la ciudad, pero además tenemos archivos de imágenes históricas y de pinturas de los que hemos recolectado prácticamente todas las imágenes que hemos visto hoy, ¿no? Esos archivos están disponibles y podemos acceder a ellos, y además podemos usar buscadores y a través de Google encontrar toda clase de imágenes que todavía no han sido compiladas y ordenadas de esta manera, pero además las podemos recortar, reencuadrar, pensar cómo asociarlas, ¿no? Es decir, tenemos que hacer una investigación de fuentes a partir de este proceso de selección, organización y edición. Los medios digitales con los que contamos son algunos programas como el Photoshop, el Paint o programas de edición de imágenes que cada uno tenga instalados en sus propias máquinas, que les van a permitir recortar las imágenes, reencuadrarlas y eventualmente hacer algunas operaciones menores que pueden ser muy importantes, como modificar la saturación del color y volverlas comparables, o sacar provecho de la diferencia cromática de las imágenes en esa comparación, etc. Vamos a trabajar en la idea del paisaje como una imagen que integra materiales y que además fija puntos de vista y da cuenta de actores y controversias respecto al destino de la ciudad. Vamos a avanzar en el análisis de casos y cómo volver a ver lo que hemos descrito en la cartografía, ahora eligiendo qué ver, cuáles son los elementos y los problemas que nos interesa observar. Y vamos a tratar de ver especialmente cómo se constituye el espacio público a partir de estas huellas materiales y los signos de ocupación y los modos de uso y de habitar la ciudad. Es decir, vamos a ver en las imágenes, en los paisajes, fijando nuestra atención especialmente en el espacio público, cómo se cifran ahí arquitecturas, infraestructuras, naturalezas y modos de ocupación. Lo que vamos a hacer es entonces seleccionar imágenes y construir atlas de registros que nos permiten compararlas a partir de sus relaciones de semejanza y diferencia y de cómo catalogarlas y tematizarlas. Podemos a partir de ahora trabajar ya directamente, a partir de esta clase teórica, en reunirnos, en compartir las consignas del trabajo práctico y ponernos a trabajar. Seguimos en el taller.